Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a otro episodio de esta serie a la que he denominado Islam y modernidad. Es decir, es una serie donde hablo de qué cambios y qué anomalías se han producido en la era moderna y cómo eso, pues, de alguna manera nos impacta como musulmanes y cómo debemos responder, ¿no?, a algunas de estas anomalías, teniendo en cuenta que el Islam técnicamente no es una cultura, sino que es la vía natural. Después de terminar este test tendréis acceso a una clase de pensamiento crítico en el Corán. Hoy voy a hablar de la ciencia y quiero empezar aclarando a qué me refiero por ciencia, porque no podemos hablar de un tema si primero no lo definimos. Ciencia es una palabra que voy a usar de manera vaga para referirme al estudio del mundo natural. Utilizaré esporádicamente la expresión ciencia moderna para referirme a la ciencia tal y como se está practicando o como se ha desarrollado en Europa en la era moderna y de aquí se ha exportado al resto del planeta. Muy bien, sabemos que obviamente ha habido ciencia a lo largo de toda la historia, es decir, de alguna manera u otra los seres humanos han buscado investigar el mundo natural en el que viven, ¿no? Hay ciencia presocrática, hay ciencia en la civilización india y hay ciencia naturalmente en el mundo islámico medieval, ¿no?, y en muchas otras culturas. Por tanto, ninguna cultura ha inventado buscar el conocimiento del mundo natural, o a lo mejor la primera que se interesó por el tema tampoco podemos tener registro de ello, ¿no? No podemos saberlo a ciencia cierta. Pero es una empresa y una curiosidad humana. Lógicamente queremos conocer nuestro hogar, que es al fin y al cabo este planeta. Quiero empezar hablando principalmente de la ciencia, es decir, el estudio del mundo natural, cómo era visto en la civilización islámica. Y también hablaré de la ciencia moderna, como es vista en Europa, porque en ambos casos se estudia el mundo natural, ¿no? Se supone que en ambos casos es ciencia. Pero lo cierto es que el paradigma, el telón de fondo, la visión de la realidad o el marco desde el cual se practicaba esa investigación del mundo natural, pues es distinta o ha sido distinta en ambos casos. Lo primero que hay que dejar claro es que en la civilización islámica medieval, entre comillas, medieval es una palabra peligrosa porque en Europa tiene un significado muy concreto, que no es el mismo que en la civilización islámica. Naturalmente, cuando aquí decimos medieval, automáticamente las connotaciones que nos vienen a la cabeza son negativas, ¿no? El mundo medieval estaba sumido en el oscurantismo, pero tal no es el caso en la civilización islámica, ¿no? Más bien, cuando aquí era la era medieval, en el mundo islámico, especialmente en determinadas partes del mundo islámico, pues el conocimiento era algo bien visto y bien practicado. En la civilización islámica medieval, como decía, no se usaba la palabra ciencia como una categoría de conocimiento aparte. De la misma manera que aquí en Europa, hasta hace relativamente poco, no se usaba la palabra ciencia, se hablaba de filosofía natural. Los que estudiaban el mundo natural eran filósofos, es decir, personas que aman la sabiduría o el conocimiento, que eso es lo que significa filosofía. Por eso, cada una de estas palabras ahora nos sugiere una rama de estudio muy concreta. Filosofía, ciencia, psicología, pero tenemos que entender que en otras épocas de la historia no necesariamente existían estas categorizaciones. Muy bien, en el mundo islámico se usaban palabras para referirse al estudio del mundo natural, como ilm, conocimiento, que es la palabra que en el árabe moderno se usa para la ciencia, hikmah, que significa sabiduría, etc., ¿no?, en función del contexto. Y la palabra ciencia no fue acuñada hasta el siglo XIX, es decir, el siglo de 1800. Por tanto, estas palabras tenemos que tener en cuenta que son constructos también. ¿A qué me refiero por constructos? Si hoy en día creemos que dos ciencias tienen dos nombres independientes, obviamente eso es una forma de categorizar la información, lo cual es útil, pero no solo eso. También es una forma de disgregar en ocasiones, o tenemos la idea en ocasiones de que estas dos cosas van aparte.
¿vale? Quienes estudian esto y quienes estudian lo otro. Y de hecho, cuantas más áreas de especialización abrimos, corremos el riesgo de empezar a dejar de ver la interconectividad entre estas cosas, ¿vale? Pero insisto, eso es un riesgo, no es algo que necesariamente tiene que pasar. Muy bien, el profeta Muhammad, sobre él la paz, murió unos 10 años después de emigrar a Medina, lo cual equivaldría al año 632 de la era gregoriana. Y el Islam se expandió muy rápido. De hecho, lo correcto es decir que el profeta expandió el Islam. En el cristianismo es como que tienes a Jesús, luego tienes a los discípulos que digamos y las siguientes generaciones que sacan, ¿no?, el mensaje, lo evangelizan, digamos, y finalmente tienes, por poner una analogía problemática, Constantino, probablemente, que es a quien se le podría atribuir la expansión territorial. Sin embargo, en el caso del Islam, Muhammad, sobre él la paz, empieza a recibir la revelación, la enseña a sus compañeros, la evangeliza, entre comillas, durante su biografía y la expande durante su biografía. Así que las analogías suelen ser siempre problemáticas, ¿no? Porque cada caso es distinto, aunque nos gusta mucho encontrar patrones que a veces están, a veces no están. La cuestión es que el profeta Muhammad, sobre él la paz, murió en el año 632 y el Islam se expandió aún más después de su muerte, de una manera muy rápida. Y tenemos el Islam llegando hasta Occidente, con la capital en Córdoba, y luego tenemos pues en la zona oriental un Islam, especialmente en el periodo abasida, un Islam muy seguro de sí mismo, muy capaz de estudiar todo el conocimiento de todas las civilizaciones sin ese miedo a ver si tienen algo mejor que nosotros, ¿no? Todo lo que sea verdad, todo lo que sea sabiduría, lo abrazamos como parte de la verdad, ¿no? Siempre y cuando se pueda, entre comillas, justificar o demostrar, ¿no? Y un Islam muy capaz de responder a las objeciones de los puntos de vista alternativos. En resumen, era un Islam muy cosmopolita, ¿no? Y curiosamente un ejemplo de esto está en Irak y en Bagdad, porque esa región tenía un gran cruce de culturas y de religiones. Las tasas de alfabetismo llegaron a lo nunca antes visto. Todo el mundo se aprendía la escritura, en este caso que era el Corán. Y tenéis que entender que esto es revolucionario. En religiones anteriores, las escrituras eran algo que solo los que podían leer accedían a ello. No existía este concepto de memorizar las escrituras de Dios literalmente del principio al final. No era así como se vivía. Y los clérigos, las personas que mantenían el poder religioso, eran los que tenían acceso a la escritura y los que la interpretaban y los que la explicaban. Mientras que en el Islam, ya el profeta alayhi salatu wassalam, él mismo en vida, dio a memorizar la escritura a toda la gente y la explicó y la puso en práctica. O sea, por eso vemos de nuevo que es radicalmente distinto el Islam. Y el Islam en sí mismo, tanto el Corán como el propio profeta alayhi salatu wassalam, acentuó mucho el papel de la búsqueda de conocimiento, y esto no tiene que ser ningún secreto para nadie que esté escuchando esto, incluso si la persona no es musulmana. Durante la época del segundo califa abasida, cuyo nombre es Al-Mansur, esa región del mundo se convirtió en la principal zona, entre comillas, urbana del planeta Tierra. Y ahí se encontraba Baitul Hikma, una especie de... Bueno, Baitul Hikma evolucionó, pero bueno, significa esencialmente hogar de la sabiduría, ¿no? Y hablaremos más en detalle de la función de esta librería, ¿no? Este centro de investigación. Este centro se basó en la colección privada de Al-Mansur. Y el sucesor de Al-Mansur, que es Ar-Rashid, siguió este proceso de traducción de obras de otros idiomas, ¿no? Esencialmente, que duró hasta el año 950. Poneos a contar desde el 750 hasta el 950. El profeta alayhi salatu wassalam muere en el 632. Ar-Rashid, en un incidente interesante, recibió unos regalos de Francia y respondió enviando una delegación con un elefante, entre otras cosas, y enviándoles un reloj de agua que dejó flipados a los franceses cuando lo recibieron. Y esto es como un incidente que muestra el contraste que había entre esa actividad mental de inventar, ¿no? en esta zona del mundo, que en ese caso era el centro, digamos, de la civilización islámica,
y el mundo europeo. El sucesor de Ar-Rashid, que fue Al-Ma'mun, refundó de nuevo Baitul Hikmah, el hogar de la sabiduría, como un centro específicamente para la traducción y la investigación. Al-Ma'mun personalmente financió muchos de sus proyectos y se dice que alrededor del año 850 Baitul Hikmah era la librería más grande del mundo. Se traducían textos del griego, del sánscrito, del chino, del persa y del siríaco. Y los primeros textos persas que se traducían eran de astronomía y de astrología. ¿Vale? La astrología se veía como el impacto de los cuerpos celestes a quienes viven en la Tierra y se creía que había una correlación, ¿no? Que esto era racional. Vemos aquí como cosas que llamamos ciencia y cosas que llamamos ahora pseudociencia estaban presentes, ¿no? Obviamente no todo el mundo estaba de acuerdo en el uso de estas ciencias. Y obviamente luego se empezaron a traducir manuscritos griegos de una naturaleza más científica, ¿no? Muchos se enamoraron de la filosofía y el caso más notorio quizás es Ibn Rushd, que se enamoró de Aristóteles, lo cual de nuevo fue criticado por otras personas. Es decir, no había homogeneidad, había mucha interacción, mucho debate, pero el amor al conocimiento era, digamos, un factor importante, ¿no? en esta época. Y quiero que penséis una cosa, mucha gente dirá, bueno, pero esta es la época de los Mu'tazila, es el Islam ultrarracionalista, que el Islam normativo rechazó. Pero tenemos que recordar que en Irak, en un principio las sectas, como decimos ahora, no estaban tan claramente delimitadas. Ahora tenemos muy claro lo que es un Qadari, lo que es un Murji'i, lo que es un Mu'tazili, pero esto fue un proceso histórico. En un territorio como era Irak, tan cosmopolita, naturalmente este territorio y este entorno dio pie a diferentes puntos de vista y a diferentes formas de responder a desafíos intelectuales. Es cuando se hicieron muy grandes, podríamos decir, estas diferencias, que ya se empezó a identificar a la gente como escuelas de pensamiento distintas, ¿no? Mu'tazila, por ejemplo. Pero en un principio, cuando lo que luego sería Mu'tazila empezó a nacer, lo que luego se convertiría en el Mu'tazilis, a lo mejor eran musulmanes normales, con una tendencia un poco más qadari o lo que sea. Quiero decir que muchos musulmanes de Irak, de esa época, no sabemos dónde meterlos, en qué saco meterlos. ¿Eran murji'i, más bien era qadari o era... no se sabe bien dónde meterlos, ¿vale? Porque no se crearon las líneas tan claras para separar a estos grupos, sino hasta más tarde, ¿vale? Quiero que quede eso en cuenta. Pero la cuestión es que Irak, incluso antes de que estuviera claramente formado quién es quién, queda claro desde un principio que esta es una tierra donde habrá mucho más debate que en la Meca y Medina, que lo que hay es una gran cantidad de compañeros del profeta alayhi salam que han dejado montones de tradiciones transmitidas del profeta alayhi salam a la siguiente generación. Entonces, dejando claro este asunto, la ciencia en esa época, es decir, el estudio del mundo natural, el hikmah, la sabiduría, etc., mejoraba a las personas en sus asuntos espirituales y mundanos, ¿vale? Obviamente la ciencia ayudaba a determinar las horas de rezar en la mezquita o el conocimiento geográfico para identificar dónde está la qibla, la dirección hacia la cual se tenía que rezar. Pero la cuestión es que el intelecto era algo loado y esto de por sí nadie puede negar que está derivado del Corán, ¿vale? O sea, tu escritura religiosa menciona muchas veces el uso de razón o el uso de intelecto y condena a quienes no lo usan. Entonces eso tiene que tener un impacto, ¿vale? Tu escritura no para de señalar a los fenómenos naturales como signos de Dios. Quiero decir, esta visión empírica y racional del Corán, que es... se hace palpable, digamos, o patente a cualquiera que abra un ejemplar del Corán y lea 2 páginas o 3, obviamente tuvo un impacto en esta sociedad que además necesitaba poner en práctica ese uso de razón y esa dialéctica que el Corán usa. El Corán responde mucho a argumentos de judíos, a argumentos de cristianos, a argumentos de paganos. Es un libro con muchas facetas y una de esas facetas es la polémica, ¿no? Entre comillas, vamos a responder haciendo pensar al oponente. Entonces los musulmanes cogieron eso y eso es algo del Islam, ¿vale? Obviamente luego se filtró en la filosofía griega y muchas personas empezaron a decir, vale, ese es el criterio máximo de cómo razonar, ¿no? Y esto llevó a algunos
podríamos decir extremos posiblemente, y la escuela Mu'tazila quizás es una manifestación de eso. En esta época se crearon hospitales, bibliotecas, escuelas donde la gente madaris, o sea, madrasas, y observatorios astronómicos. Cuando decimos madrasa, mucha gente piensa, una escuela donde se memoriza el Corán. Pero eso no es exactamente así. Los madaris, las escuelas, eran centros donde se memorizaba el Corán, por supuesto, y solían tener una biblioteca con libros. ¿Vale? Pensad que se había importado el papel desde China. Y el papel llegó a España, que era musulmana en esa época, en el año 1150. Y la gente aprendía Corán, aprendía fiqh, jurisprudencia, con el elemento ético que esto conlleva, ¿no? El estudio de la ética y todo eso. La ciencia, o filosofía natural, que en el mundo islámico ni se llamaba ciencia ni se llamaba filosofía natural. La lógica, el mantiq, la astronomía, ¿no? El funcionamiento de los cuerpos celestes. Y quiero que entendáis que todo esto se veía dentro de un mismo marco, ¿vale? Es decir, todo es parte de un mismo sistema y una misma realidad, ¿no? El pensamiento lógico nos lleva a la verdad del Corán. Naturalmente, el Corán señala los signos en el cosmos, y el cosmos nos ayuda, yo qué sé, en la vida práctica del día a día. Ahí entra la astronomía. Es decir, todo está relacionado de alguna manera. La lógica, contrariamente a lo que mucha gente cree, impregnó las ciencias del Islam independientemente de la escuela que siguieras. Impregnó usulul fiqh. Las simples clasificaciones lógicas que seguimos en el fiqh, en la jurisprudencia, ¿no? La forma en la que separamos los capítulos no es la forma en la que el Corán los separa, lógicamente. Quiero decir, hay una influencia a la hora de ordenar los textos y esas cosas. Usulul fiqh en sí es un sistema epistemológico. Es decir, qué pruebas son más fuertes, qué pruebas son más débiles, qué cosas son interpretaciones y qué cosas son absolutas y hay que seguirlas. Un sistema detallado. Y usul al-fiqh, una de las cosas que tiene es una teoría del lenguaje. La separación, ¿no?, entre sarih, kinaya, yo qué sé, haqiq y majaz, lo literal, lo metafórico, al-mutlaq o al-muqayyad, lo que es absoluto, lo que es restringido. Estas clasificaciones que las aplicamos al Corán, en realidad se pueden aplicar a la lengua humana en general. En fin, cerca del año 900, eruditos como Ar-Razi o Al-Biruni proponían el heliocentrismo, es decir, la idea de que el Sol está en el centro del sistema solar o de la creación, porque no creo que tuvieran una idea de que hay otros sistemas solares, pero francamente desconozco ese punto ahora mismo. Pero el hecho de que es el Sol el que está en el centro, ¿vale? Y esto, una de las cosas interesantes es que esto contradecía a Aristóteles, que estaba puesto en un pedestal para muchos fans de la filosofía y la ciencia en esa época. Pero no obstante, los datos confirmaban, ¿no? Digamos, este hecho, o confirmaban o apuntaban a este hecho. Y eso indica también independencia, ¿vale? Es decir, cogemos lo bueno de otras civilizaciones, pero no necesariamente vamos a seguirles esclavamente, ¿no? Aunque muchos eruditos musulmanes creen que muchos filósofos sí que seguían de una manera demasiado ciega a la filosofía griega, ¿no? Y este es un debate de la civilización islámica, el aql wa naql, el intelecto y la revelación transmitida, ¿no? ¿Cuál es la relación? ¿Quién se antepone? ¿Cuáles son las debilidades de la aql y las debilidades a la hora de entender textos revelados, ¿no? Y ahí entra la teoría legal de la que he hablado, ¿no? Usulul fiqh. Pero bueno, la cosa es que Al-Ma'mun, una de las cosas que hizo, comisionó que el mesurar o el medir la Tierra. Es decir, mandó a 2 grupos de personas para que salieran al desierto, encontraran una localización exacta en base a la posición de las estrellas y hicieran una estimación de la circunferencia de la Tierra. O sea, esta gente tenía claro que la Tierra era una esfera. Muchos de ellos tenían claro que estaba girando la Tierra alrededor del Sol. Y por eso cuando mucha gente habla de esto, incluso terraplanistas te dicen, ¿te gusta, verdad, la ciencia copernicana? De nuevo, ¿quién ha reescrito la historia? ¿Quién dice que esto es copernicano? Quiero decir, veremos esto repetidamente, ¿vale? La historia se escribe y normalmente la escribe la civilización dominante o la escribe pues el que gana, ¿no? Como se suele decir. Y se empiezan a atribuir méritos, podríamos decir. Este fue el primero que hizo esto, este fue el primero que hizo esto, este fue el primero que hizo esto. Se empiezan a atribuir esos méritos a personalidades de tu civilización, porque al final es una mitología, ¿no? De que tu civilización es la
el punto álgido de la evolución humana, ¿no? Pero te empiezas a dar cuenta de que muchas cosas que creemos que se han inventado recientemente, 1000 años antes de la fecha en la que creemos que se ha inventado, ya estaba siendo inventado, ¿no? Por musulmanes. Y muchas de estas cosas, antes de los musulmanes, también hubo quien las teorizó. Es decir, al final, como he dicho, el conocimiento del mundo natural es una empresa humana. Bueno, lo interesante de este medimiento de la circunferencia de la Tierra, o mesuramiento, es que el resultado final de esta exploración, la conclusión final, fue que la Tierra tiene una circunferencia de 24.480 millas, lo cual llama mucho la atención porque las estimaciones hechas hoy en día, obviamente con mucha más tecnología, es que la Tierra tiene una circunferencia de 24.901 millas. O sea, el grado de similitud llama la atención teniendo en cuenta los métodos que utilizaron para medir la circunferencia de la Tierra, que fueron en gran medida racionales, ¿no? Ver la posición de las estrellas, desplazarse a otro punto, volverlas a mirar, ese tipo de cosas. Pero es fascinante. Tenían esta obsesión con el mundo natural, con el cosmos. Añadieron el rumbo de la brújula a los astrolabios y crearon versiones tridimensionales de los astrolabios basadas en varias circunferencias que se superponían en varios ángulos. Y 3 siglos después, a mediados del siglo de 1200, hicieron más mejoras y crearon astrolabios mecánicos de engranajes. En fin, una locura. A quien le interese esto, hay libros sobre los inventos que se llevaron a cabo en esta época, pero es una locura. En cuanto a las matemáticas, obviamente se centraron en algunos temas más que en otros, ¿no? Y parece ser que hubo una estima especial hacia la aritmética y hacia el álgebra. Adoptaron el cero, es decir, el sistema decimal, que fue adquirido de la India, ¿vale? Mucha gente cree que el sistema decimal numérico es árabe o es musulmán, si lo quieres decir así. Realmente es indio, los árabes lo adoptaron. Iban adoptando lo que creían que era más útil, ¿no? de aquello que les llegaba. Pero mucha gente cree esto porque, no sé en español, pero en inglés se les llama números árabes, ¿no? Los números del 0 al 9, a diferencia de los números romanos, ¿no? Pero originalmente no son árabes. En fin, desarrollaron la trigonometría y un gran matemático, un gran erudito, ¿vale? Porque en esta época no eras astrónomo o matemático o, yo qué sé, faqih, no experto en fiqh. Generalmente eras varias cosas a la vez. Uno de estos eruditos, que se llamaba Al-Khawarizmi, escribió Kitabul Jabr, ¿vale? Es decir, el libro del... no sé cómo traducirlo, el libro del cómputo, del cálculo, no sé. Y creó el álgebra, ¿vale? De hecho, álgebra viene del árabe al-Jabr y puso unas normas básicas para resolver ecuaciones. Obviamente las matemáticas y la astronomía no son lo único que evolucionaron en esta época, sino la física, la óptica, la ingeniería llama la atención por los avances en la ciencia agricultural, es decir, cosas que ayudaban a la gente en la agricultura, inventos, ingeniería hidráulica. Y esta ingeniería se hacía, como muchas civilizaciones premodernas, como una forma de arte también, ¿vale? Había esa idea de que cuando hacías algo tenía que ser bello, una idea que se ha perdido en el mundo actual, por causas que no conciernen a otro estudio, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que construyeron ruedas de agua, presas y otro tipo de cosas similares, ¿no? 3 hermanos, esto en Baitul Hikmah, ¿vale? Que era el centro de investigación. 3 hermanos escribieron el libro de los dispositivos ingeniosos, ¿vale? Básicamente son 100 inventos, o 100 dispositivos, ¿vale? Y cómo utilizarlos, ¿vale? Es decir, los describieron y dieron instrucciones de cómo utilizarlos, de cómo construirlos y de cómo utilizarlos, incluyendo la primera máquina programable. Lo que tienen las máquinas programables es que funcionan de manera automática o automatizada, ¿vale? Y esto parece ser la primera instancia en la que el ser humano creó máquinas que funcionan de manera automática. Y esto no es aislado. Al-Jazari escribió el libro, otro libro también del conocimiento de los dispositivos mecánicos ingeniosos, que también trata 100 máquinas y incluye montones de inventos, ¿vale? Molinos de agua, fuentes, ruedas de agua, un reloj de agua gigante, un reloj con forma de castillo sobre un elefante, un montón de inventos curiosos. Y una de las cosas que incluye es un autómata musical. O sea, es una máquina que hace música de manera automática.
no sé si habréis visto las cajas de ritmos y ese tipo de cosas, que tú mueves una palanca y luego cuando lo sueltas reproduce una canción, ¿vale? Sin que tú estés ahí, de manera automática. Pues 1000 años antes de que evolucionaran aquí, digamos, estas tecnologías, se estaban creando estas cosas, ¿vale? Máquinas automáticas. Que esto suena... se dice pronto. En fin, muchos de estos dispositivos, ¿cómo funcionaban? ¿Cómo puedes hacer que funcionen máquinas y máquinas automáticas? Hace 1300 años. ¿Cómo se hace eso? Bueno, la mayoría de estas máquinas, o muchas de ellas, se basaban en el uso del árbol de levas que el propio Jazari inventó. Si tenéis alguna duda acerca de lo que es un árbol de levas, buscadlo en Google Imágenes, quiero decir. Es una especie de cosa que no sé ni describir, con distintas formas que permiten el movimiento de las máquinas. De hecho, todo el mundo moderno funciona a través de engranajes y de cigüeñales, que en cierto modo son una evolución del árbol de levas que inventó Jazari. O sea, y nuestro mundo funciona en base a esto. En fin, Jazari también creó máquinas automáticas, como he dicho, algunas con forma de humanoide, es decir, con forma parecida a humanos. Tipo robots, si lo quieres decir así. Y algunas podían servir agua incluso, es decir, de manera automática movían el brazo para servir agua, ¿no? Para servir alguna bebida. De hecho, una de sus máquinas famosas es... creó como 4 de estos seres, tipo robots, al fin y al cabo eran robots, ¿no? De alguna manera, que hacían música de manera automática. Ahí en fiestas o lo que fuera, entretenían a la gente. O sea, todo esto no es ciencia ficción, todo esto es verdad. Y se le daba mucho papel al intelecto y a la sabiduría, ¿vale? Obviamente habría excesos, habría debates, pero se entendía, en primer lugar, que el Corán y el mundo natural proceden de la misma fuente. En segundo lugar, se entendía que todas las tradiciones de sabiduría contenían sabiduría, valga la redundancia. Simplemente había que filtrarlas a través de la revelación. Y en tercer lugar, el uso diario de lo religioso, lo que nosotros llamamos religioso y lo que llamamos científico, estas dos cosas, todos eran causas nobles. Es decir, el avance en la medicina era una obligación, entre comillas, religiosa, ¿no? Era una responsabilidad ante Dios que teníamos, básicamente. El avance en la psicología, es decir, en la medicina centrada en lo interior, ¿no? Inshallah hablaremos en el próximo episodio, los próximos episodios sobre eso. Obviamente aquí no se puede hablar de la sorprendente cantidad de mejoras e inventos que se llevaron a cabo, ¿vale? Pero llama la atención, ¿no? Eso de que los sitios de aprendizaje incluyeran observatorios, bibliotecas públicas, lugares donde se adora a Dios, mezquitas, escuelas de Corán y hospitales, ¿vale? Y todo esto a veces era como... todo esto era sitios donde se aprendía. Verás muchas veces, aquellos que sabéis algo de árabe, os podéis descargar versiones editadas de libros escritos en esta época y verás como libros que son de lo que nosotros llamamos ciencia o lo que llamamos matemáticas, bueno, en fin, del estudio del mundo natural o de matemáticas, empiezan con el recuerdo de Dios, ¿no? Mencionando a Dios, gratitud hacia Dios, incluyen referencias al Corán. Porque el Corán promueve el uso de razón, la investigación empírica y la búsqueda espiritual. Y todo esto es una misma cosmovisión, ¿no? Por eso ves tan a menudo que uno que era jurista era experto en mantiq, en lógica, y era matemático o era astrónomo, ¿vale? No era una edad oscura de conflicto, sino de avance conjunto, ¿vale? Es decir, en esta obsesión por los avances y la creatividad había no musulmanes participando, ¿vale? Pero eran parte del proyecto, era un proyecto conjunto, ¿no? También pienso que hay que tener en cuenta, o cuidado con el discurso de que el Islam nos dio avances que dieron pie a nuestra revolución científica europea. Es verdad, o sea, es innegable que es el episodio anterior, ¿no? Podríamos decir así, pero tenemos que tener en cuenta que los musulmanes estaban enamorados del Corán, enamorados del conocimiento, enamorados de la creación de Dios. Y el enfoque era intelectual y era espiritual, ¿vale? Es decir, había un equilibrio entre estas cosas. Como hoy en día decimos cuerpo y mente, ¿no? Tienes que cuidarte en cuerpo y mente. Vale, pues era algo así, ¿vale? Espíritu e intelecto. Los avances ayudaban en cuestiones mundanas y ayudaban a la gente a practicar el din.
¿vale? Mucha gente dice, no, lo único que hicieron es buscar la qibla o buscar cómo rezar. Eso no es verdad. Quiero decir, todas las ruedas de agua y la ingeniería no tiene un impacto exclusivo en actos de adoración, pero toda la vida es un acto de adoración y eso es lo que a mucha gente le cuesta entender. En resumen, la civilización islámica no quería ser precursora de una visión del mundo materialista, en la que el cosmos es solo un objeto, fortuito, lleno de objetos. ¿Vale? Es decir, esto no entraba en los planes de la civilización musulmana. Que algunos inventos y algunas cosas que hicieron ayudaron a nuestra revolución científica, sin duda, pero nuestra visión del mundo materialista es ajena. ¿Vale? Y inshallah vamos a hablar en nuestro próximo episodio de, pues eso, básicamente la ciencia moderna y un poco, más que la ciencia moderna, el enfoque con el que se está llevando a cabo el estudio del mundo natural, ¿no? Con el que se ve el estudio del mundo natural en el mundo moderno, en Europa, en Occidente en general. Barakallahu fikum, Dios os bendiga y os animo una vez más a que vayáis a www.adamacademia.com/crítico y hagáis el test de pensamiento crítico. Creo que es importante para los musulmanes desarrollar esta habilidad y nada más terminarlo tendrás acceso a una clase de pensamiento crítico en el Corán. Barakallahu fikum, que Dios os bendiga, wassalamu alaikum. Antes de empezar, os animo a que vayáis a www.adamacademia.com/crítico y hagáis el test de pensamiento crítico que he dejado allí.